Ahora sí. Hola, 10 y 1 minuto, 2 minutos. Y eso que no me has maquillado, porque ya no había tiempo. Así dice. Buenos días a todos. Primero agradecer a los chicos acá presentes la colaboración y sobre todo la pequeña, ¿cómo llamarla? La pequeña reunión que hemos tenido, bastante fructífera, bastante emocional y sobre todo bastante cariñosa y afectiva. La torta muy especial, que han puesto una J grande y una M. Claro, que ya están los memes hechos diciendo que dice jodido Moscón, pero era Jorge Moscón, o era al revés. Después agradecer a aquellos que se dan cuenta algunos detalles de la transmisión. Ahí estuve leyendo pues que algunas películas que se han ganado Óscares han tenido pequeños errores en las filmaciones. La vez pasada hice una mano así, algo así hice, y justo me enfocan y ahí hicieron un meme diciendo que tengo cuernos, y no cuernos, pero uno, dos. Eso como los cirujanos, yo siempre he dicho, es una anécdota conversando de anécdotas de cirujanos. El cirujano cuando opera y comete un error, bueno, hay bastantes críticas, pero la respuesta que tenemos los cirujanos muchas veces es esta: si yo no opero, no cometo errores. Ahora, ¿qué cirujano no tiene errores? El que no opera. ¿Qué hombre no tiene cuernos? El que no tiene mujeres. Es una broma, así nomás pasándola. En respuesta a aquel que me ha hecho el meme, así me ha sacado bien. ¿Ya? Es más o menos como lo del cirujano. Otro detalle. Hemos pasado una linda noche, pero lo importante es que estemos presentes, y eso quiero que quede claro con los alumnos. Uno podrá distraer su tiempo en cosas ajenas al estudio, pero que también son importantes en la convivencia, en la vivencia, en la socialización de las profesiones, de los estudiantes, los profesores. Es importante, pero no por eso se va a dejar de hacer lo que se tiene que hacer o lo que ya está programado. Eso lo aprendí de mis maestros. Por ejemplo, me iba a una guitarreada en Argentina, eran 4 de la mañana, y sabíamos que a las 6 de la mañana teníamos que estar sentados esperando la clase, que era a las 9 de la noche. A las 9 de la mañana, perdón, con el doctor Lambre. Y acá hemos estado reunidos, nos hemos pasado muy bien, muy lindo, pero sabíamos que a las 10 teníamos que estar acá. Algunos con esfuerzo, que están mirando para el techo ahorita, pero en realidad estamos acá. Y estamos acá porque tenemos el compromiso con ustedes. Mi saludo, mi reconocimiento a todas las personas que me felicitan, me dan buenos deseos, todos. Y también quiero saludar a una exalumna de acá, villarrealina, que tuvo motivos X y que ahora está en Nueva York o en Washington, no me acuerdo bien exactamente, Washington creo. A Sandrita, felicidades, saludos de Perú como te ofrecí. Y saludos a los de Argentina, saludos a los de México, sobre todo, que tengo bastante audiencia en México, y saludos a todos. Vamos a hablar de hernia del núcleo pulposo. Ay, gracias, chicos, que están colaborando conmigo. Vamos a hablar de hernia del núcleo pulposo. Primero, algunas astringencias que participan en esto que llamamos hernia del núcleo pulposo. ¿De acuerdo? ¿Quiénes participan en esta afección? Participa la columna y los nervios que salen por la columna, de la columna, es decir, del conducto raquídeo. Participan la columna y los elementos nerviosos que se originan dentro del conducto raquídeo y salen del conducto raquídeo a través de estos orificios
estos agujeros que se van a llamar agujeros de conjunción. ¿Y por qué participan? ¿Y cuál es la afección de esto? Es lo que hemos visto la vez pasada que hablamos de columna, que la columna está formada por un cuerpo vertebral, la columna está formada por vértebras, para comenzar. Y las vértebras tienen por delante un cuerpo vertebral, y por detrás tiene una masa apofisiaria, de apófisis. ¿De acuerdo? Esta masa apofisiaria con el cuerpo están unidos a través de lo que se llaman los pedículos, que están acá, los pedículos. Es decir, que entre pedículo y pedículo se va a formar el agujero de conjunción. Pero además tienen por delante al cuerpo vertebral de arriba, al cuerpo vertebral de abajo y sobre todo, a un elemento de unión entre cuerpo vertebral y cuerpo vertebral que se va a denominar disco intervertebral. Ese disco intervertebral está formando la pared anterior del conducto del agujero de conjunción. Ese disco forma la pared anterior del agujero de conjunción, agujero por donde sale el nervio raquídeo. Ahora, veamos qué es el nervio raquídeo. Yo tengo acá, vamos a hacer así, la médula, con su asta posterior, su asta anterior, y de la médula va a salir este elemento del asta anterior. Y miren que lo he puesto de rojo. Y a la médula va a llegar este elemento, que estoy que lo pongo de azul, porque convencionalmente ya los anatomistas hemos aceptado que el azul es para lo sensitivo y lo rojo para lo motor. Entonces, estas fibras son motoras, estas fibras son sensitivas, que incluso le ponemos el signo menos y acá el signo más. Convencionalmente, los anatomistas hablamos así. Entonces, este elemento nervioso, estas fibras nerviosas, se van a unir a nivel del agujero de conjunción, formando un nervio mixto. Esto se llama raíz sensitiva o posterior, esto se llama raíz anterior o motora. ¿De acuerdo? El nervio, y es un nervio mixto porque tiene ambas fibras. Y esto es importante que lo entiendan, porque si algo afecta a esto, clínicamente va a traer como consecuencia que se altere la función sensitiva y la función motora. El nervio ni bien sale del agujero de conjunción, da una ramita mixta también hacia atrás, que se va a ir a los núcleos, perdón, a los músculos de los canales vertebrales, en la rama posterior. El nervio se forma por raíces, la raíz anterior, la raíz posterior, perdón, la posterior, la anterior, y va a dar ramas, y las ramas son mixtas, ¿de acuerdo? Nos interesa a nosotros desde el punto de vista de hernia del núcleo pulposo esta rama, que es la que va a dar la clínica. Esta rama, que ya vimos que esta rama va a ser mixta. ¿Qué significa mixta? Que tiene una función motora y una función sensitiva. ¿De acuerdo? Si por alguna circunstancia se altera esto
o se altera esto, esta zona se altera, la respuesta de esa alteración del nervio va a ser o en más o en menos, como yo digo. ¿Qué significa en más? Cuando se irrita el nervio, es como si lo estuviéramos excitando el nervio. Cuando excitamos a un elemento nervioso o que tiene capacidad de respuesta, como el músculo, por ejemplo, se contrae. Cuando excitamos a un nervio sensitivo, va a haber alteraciones en la sensibilidad. Ejemplo, las parestesias. Sentimos hormigueos. ¿De acuerdo? Entonces estamos hablando, estamos hablando de lo que se llama síndrome irritativo del nervio. Y también hay un síndrome compresivo del nervio, para tenerlo claro. En el síndrome compresivo, ya comprima el nervio de tal manera que impide la transmisión nerviosa. Entonces, la respuesta va a ser en menos, es decir, ese nervio deja de funcionar. Entiéndanlo, ese nervio deja de funcionar. ¿Qué significa? Que este nervio que ha dejado de funcionar, deja de funcionar en la fase sensitiva. ¿Qué nos va a dar si el nervio sensitivo no funciona? Zonas de anestesia. Zonas de anestesia. Zonas que no tienen sensación de dolor. Zonas que se tocan y no se siente que están tocando. Pero ojo, se dan única y exclusivamente en el territorio que le corresponde a ese nervio. Si se altera la función motora, nos va a dar ¿qué cosa? Ausencia de movimiento, porque el nervio sirve para que el músculo se contraiga y mueva, digamos, el segmento óseo, en el caso de la pierna, mueva la pierna, o mueva el pie, ¿no es cierto? Entonces, se altera la función y nos da parálisis. Deja de funcionar ese músculo que está inervado por este nervio. ¿De acuerdo? En el caso de un síndrome irritativo, y no se ofendan si lo digo, pero yo trato de que sea más claro la llegada a ustedes, es como si alguien estuviera jorobando al nervio. Disculpen la expresión, jodiendo al nervio. ¿De acuerdo? Que lo peñizcan, que lo muerde, que lo araña, que por acá. Entonces el nervio responde. ¿Y cómo va a responder? Ya dijimos, responde con las parestesias. Parestesia se llama esa sensación de raras que hay, ya como de hormigueo. Sensaciones de repente de frío en la zona que está siendo, digamos, que corresponde al nervio alterado. Y eso significa síndrome de irritación radicular. Con respecto a los músculos, claro, si uno toma el reflejo aquiliano, a lo mejor no hay respuesta o la respuesta es muy débil. ¿De acuerdo? Pero sí puede asentar el pie. Cuando hablamos de parálisis, cuando por ejemplo yo voy a subir escaleras, miren que para subir la escalera voy a apoyar la planta del pie. Pero si de repente levanto el pie y el pie se cae, me voy a tropezar con el escalón. Estoy frente a una parestesia, a una paresia, que es la debilidad del músculo, digamos, o una parálisis, que es la ausencia de función del músculo. En el primero hablamos del síndrome irritativo, en el segundo hablamos del síndrome compresivo. ¿De acuerdo? Todo esto se va a dar, ¿por qué? Por esta relación que hay acá.
Y ustedes vean que yo no he hablado de medicina, o de clínica, mejor dicho. Estoy hablando de anatomía nada más. Todo esto es anatomía. Si yo tengo un paciente que le digo, párese en punta de pie, o sea, levante los talones, camine y no cae el talón, quiere decir que los nervios que van a levantar el cuerpo, que corresponden a la región posterior, están funcionando. Pero si yo le digo, párese en punta de pie, a lo mejor logra pararse en punta de pie porque está trabajando más uno de ellos. Y si digo camine, cae el talón. Lo contrario, póngase en talones. Le digo camine en talones, no hay elementos extensores que sujeten al pie. Y se van a dar cuenta los pacientes a veces cuando suben escaleras y se va agotando la energía del músculo y en los últimos escalones se le queda el pie, se atranca el pie porque se cae. Cuando se cae el pie estamos frente a una parálisis de esos músculos. Cuando los reflejos no son vivos, estamos frente a una paresia de esos músculos. Es decir, alguien está fastidiando el músculo. Pero el principal elemento, o sea, el signo precoz va a estar en la esfera sensitiva, en los hormigueos, en las sensaciones de frialdad, en las áreas de estos nervios. No sé si habrán preguntas ahí en la audiencia de lo que hemos hablado. ¿Qué vamos a conversar ahora? Las relaciones anatómicas, del por qué se produce esta patología. Y así vamos a ver otras características. Entonces entramos de lleno al agujero de conjunción. El agujero de conjunción está formado por el cuerpo vertebral, el pedículo, la masa apofisiaria. Otro cuerpo vertebral, el pedículo, la masa apofisiaria. ¿De acuerdo? Y miren que acá me quedó un vacío. Claro, hay una articulación entre esta lámina y entre esta caria articular y esta otra. Pero también hay un vacío que va a estar cerrado por el ligamento amarillo. Cerrado por el ligamento amarillo. Entonces, redundemos de nuevo. Cuerpo vertebral, disco intervertebral, cuerpo vertebral, pedículo. Atrás, la masa apofisiaria. ¿Quién forma la masa apofisiaria? La apófisis espinosa, la lámina, ya lo que es importante, las carillas articulares. ¿De acuerdo? Y entre lámina y lámina se va a dar el ligamento amarillo en las partes laterales. Arriba tiene el pedículo, abajo el pedículo, ya lo he mencionado. Así se va a formar el agujero de conjunción. ¿De acuerdo? Por donde va a aparecer el nervio. Entonces, señores, esta columna está trabajando en este sentido. La fuerza viene de arriba hacia abajo. Mayor razón, cuando flexionamos, la fuerza se traslada a este extremo. Y ahora vamos a ver qué sucede frente a eso. El disco intervertebral está formado por un rodete fibrocartilaginoso con fibras circulares periféricas
que contienen en el interior a una sustancia gelatinosa, como una gelatina, que va a ser el núcleo pulposo. Este es el anillo fibroso y acá tenemos el núcleo pulposo. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto? Que este núcleo pulposo que es blando, lo vamos a encontrar acá. ¿De acuerdo? El hombre ha ocupado la ha ganado la bipedestación. Por ahí la otra vez escuché a un veterinario que decía que había una hernia de disco en un cuadrúpedo. Clarísimo. Porque la presión del cuadrúpedo es transversal. La presión de los bípedos es vertical. Y este disco sirve como amortiguador, pues, de las presiones. Como amortiguador. Es decir, acá se achica o se agranda y guarda relación con el líquido del individuo. Si está hidratado o si está bien hidratado o no, guarda relación. Pero no solo hay presiones verticales. Miren el caso, no solo hay presiones verticales. También cuando hacemos la flexoextensión, el disco va a sufrir presiones en los extremos anterior y posterior. ¿De acuerdo? Pero la actitud del hombre, ¿cuál es? Lo hemos mencionado varias veces. La actitud del hombre es flexora. Es decir, para darle una idea, para tener una idea, de 100 movimientos que hacemos en la columna, yo creo que el 90% son para la flexión. Una idea, no es una cosa establecida. Entonces, señores, el disco, ¿dónde trabaja más en su, digamos, en su función de amortiguar? Aquí. Porque estamos permanentemente en flexión. El núcleo pulposo, por lo tanto, ¿cómo va a, digamos, a sentir esa presión? Trasladándose hacia atrás. Al ser pellizcado adelante, se traslada hacia atrás porque hemos dicho que es como una gelatina. Es decir, este núcleo pulposo continuamente hace presiones hacia acá. Continuamente. Diferentes motivos, microtraumas, traumas importantes, hacen que en algún momento este anillo fibroso se rompa y este núcleo pulposo hace esto. Se escapa. ¿De acuerdo? ¿Y a dónde se va a escapar, señores? Al agujero de conjunción. Al agujero de conjunción. Claro, se puede escapar más lateral o menos lateral, o en el medio. Y así hablamos pues de hernias laterales, hernias medianas, hernias intermedias, hacer un montón de descripciones. Pero lo concreto es que se escapa y forma la hernia del núcleo pulposo. ¿De acuerdo? Al escaparse hacia el agujero de conjunción, ¿a quién va a afectar? Al nervio raquídeo. Quizás en algún momento no se escapa todavía y hace como una tetita de la parte fibrosa, como una tetita. Y eso es lo que va a estar irritando. Porque hay que tener presente, señores, el agujero de conjunción es así. Así. Y el nervio está libre. El nervio tiene espacio. Pero si por X circunstancia aparece la hernia, va a comprimir al nervio. Hablo de la hernia, algo que ha salido, que ha perdido su sitio y se ha ido hacia un sitio que no le corresponde. Pero otras veces, este agujero de conjunción se va estrechando
se va estrechando. Eso suele verse en las artrosis. Se va estrechando y llega un momento que ya comprime el nervio. Eso se llama síndrome de canal estrecho. ¿De acuerdo? Va comprimiendo el nervio. Pero ahora nosotros estamos hablando de las hernias del núcleo pulposo. ¿De acuerdo? Esta formación es más común, o sea, esta hernia es más común en gente joven. Claro, cuando hablo de gente joven, está entre los 20 y los 40 años. Porque está en mayor actividad, quizás juegue más deporte, quizás someta su columna a mayores traumas, de acuerdo a la actividad o trabajo que realiza. No es lo mismo, pues, señores, tener a una persona que está todo el día en la computadora y siguiendo las normativas cada 40 minutos se levanta, estirar las piernas para no afectar la parte del estrés de la computadora o el síndrome del ojo seco. Entonces no le va a afectar nada. Pues estamos hablando de un obrero de la construcción que está en este plan, entonces su columna, sus discos están permanentemente sufriendo microtraumas. ¿De acuerdo? Entonces, se va a dar en gente relativamente joven. En cambio, el problema de la artrosis se va a dar en gente de tercera edad, por lo general, o ya adultos mayores, porque la vejez, la artrosis va generando esa estrechez del agujero de conjunción. Por lo tanto, el tratamiento es diferente, totalmente diferente. Algunos lo confunden, dicho sea de paso. Otro detalle más que quiero mostrarles. Los discos, señores, los discos en la columna, si acá vamos a usar esta parte de la pizarra, si acá tengo un cuerpo vertebral, acá tengo otro cuerpo vertebral, y esto les digo a los señores radiólogos, ¿ya? El disco, señor, no es así, pues así, no es así, ¿ya? Vertical, no es así. El disco por lo general tiene un reborde que sobrepasa al cuerpo vertebral, sobre todo en gente joven que tiene los discos bien hidratados. ¿De acuerdo? Y muchos radiólogos hablan, cuando ven este reborde que sobresale, dicen hernia del núcleo pulposo. Opinión que hace que el neurocirujano alegremente lo acepte y opere. No sé si quedó claro. Señores, no se operan resonancias, no se operan tomografías, se operan pacientes. Yo podré tener una imagen así, pero si no hay clínica que sea correlativa al cuadro de la hernia, no tenemos por qué operar. Sigamos investigando de qué se trata. Si yo tengo la imagen así y tengo la clínica que estamos de alguna manera describiendo y no cede con el tratamiento conservador primero, bueno, vayamos pensando en la intervención. Pero la intervención, ¿para qué es? ¿Para qué es? ¿Para calmar el dolor o evitar la complicación del nervio que está afectado? Eso es lo que muchos, confunden. El dolor, señor, se maneja con medicina física, con acupuntura, con analgésicos, con mayor concentración para rechazar el dolor de la persona, porque el dolor tiene una parte muy afectiva. Ahí se puede manejar el dolor. Pero se debe operar cuando existen los demás elementos clínicos, no la imagen tomográfica o de resonancia. ¿De acuerdo? Eso quiero que quede claro. Y yo esto lo aprendí en el Hospital La Almenara.
Nunca me voy a olvidar de este detalle. Épocas cuando recién llegué, que llegaba el paciente con su lumbociática, que por acá, en esa época hacíamos mielografías. Y claro, en la mielografía, que era un poco más difícil de diagnosticar, que ahora tenemos la imagen completa, decíamos hernia del núcleo pulposo y lo programábamos para operar. Y de repente huelga. El paciente ya listo para mañana operarse, huelga. Y bueno, así son las huelgas. Alta del paciente. Las huelgas a veces duraban, en la época que yo llegué a Perú, duraban un mes, y si no era más algunas huelgas. Hubo una huelga de 100 días en salud, que eso nunca me olvido. De repente a los 4 o 5 días el paciente mejor, al mes el paciente mejor. ¿Y dónde está la hernia? Señores, las hernias no se curan solas, salvo las abdominales, que puede ser que yo me la regreso a su sitio, pero mañana se vuelva a salir. Hay que colocarle una malla ahora, por ejemplo. Y la hernia que tenemos aquí, la que se va a formar, diagnosticada acá, porque la vemos en la tomografía, no va a regresar, pues señores, de ninguna manera. A lo sumo se va a salir, se va a extruir, como se llama. ¿De acuerdo? Pero no regresa. Por ahí se explica, se cree que a veces el núcleo pulposo se sale y desciende por los conductos, por el conducto raquídeo. ¿De acuerdo? Entonces, que quede claro, para operar a un paciente de hernia en núcleo pulposo, tiene que darse esas condiciones. La imagen de resonancia, la clínica y el momento clínico. Si estamos frente a un síndrome de irritación, de alguna manera u otra podemos esperar. Pero si ya tenemos indicadores, como una electromiografía, por ejemplo, de que está afectando el nervio, bueno, hay que operar antes de que termine de afectar al nervio. ¿Quedó claro? Estoy hablando de operar, pero también hay otros procedimientos. Hay procedimientos mínimamente invasivos que se entran con microscopio a operar. Hay otros, como lo que yo operaba antes, a cielo abierto. Una buena incisión, una buena eminamectomía y explorábamos el disco y extraíamos el núcleo pulposo. Ahora hasta se hace lisis del núcleo pulposo. Procedimientos que no vamos a hablar, pero que sí les adelanto un poco de que existen. Y veamos lo que es la anatomía ya en el cadáver. Acá he tenido la suerte de que se ha preparado un montón de material. Se ha elegido un montón de material. Acá. ¿Qué hay? ¿Cómo va? ¿Los tofos pueden alterar la columna o pueden aparecer en la columna vertebral? No tengo. Estamos hablando de tofos en la parte urénica. ¿Ya? No creo, nunca he escuchado que hay tofos en la parte de la columna vertebral. Sí sé que se dan en el pie. Lógicamente, hay algunos detalles. Dolor lumbar no es sinónimo de hernia. ¿De acuerdo? Hernia no es sinónimo de dolor lumbar. Porque muchas veces hay dolor lumbar y no tiene nada que ver con la hernia. No muchas veces, la mayoría de las veces no tiene nada que ver con una hernia. Y a veces hay hernias que cursan asintomáticamente y aparece más que nada el signo clínico, como la zona de anestesia o la zona de caída del pie. Pero ¿qué sucede? Si yo tengo algo en el pie que no me permite caminar bien, voy a sobrecargar mi columna a un lado más que otro. Entonces, al sobrecargar la columna, de alguna manera, está aumentándole trabajo a una masa muscular, a una parte de la masa muscular que va a ocasionar dolor. Pero ese dolor es consecuencia de la inestabilidad de la marcha que se compensa con la columna. O sea, el sobreesfuerzo de la columna y los músculos que están trabajando con la columna para mantener la bipedestación. Entonces,
Si yo camino mal, si tengo un miembro más corto que el otro y hago una escoliosis de compensación, hay un grupo muscular que trabaja más que el otro y ese grupo va a doler. ¿De acuerdo? Entonces no es sinónimo de dolor a hernia. Menos ahora con las nuevas enfermedades que se han descubierto, como la fibromialgia, por ejemplo. ¿De acuerdo? No que se han descubierto ahora, sino que se está dando menor importancia ahora. Veamos, en esta pequeña maquetita que me regalaron hace muchos años, que gracias acá a la futura doctora la ha rescatado y ha hecho su trabajo de mantenimiento. Miren la vértebra, miren el cuerpo vertebral, miren la masa apoficiaria y observen pues, cuerpo vertebral, masa apoficiaria unidas por esto que son los pedículos. ¿De acuerdo? Acá está el otro pedículo. Observen cómo hay una pequeña escotadura, excavación en el pedículo. Por ahí monta la raíz nerviosa. Así como está mi pinza, monta la raíz nerviosa. ¿De acuerdo? Esto va a ser parte del agujero de conjunción. Cuerpo por delante, masa apoficiaria por detrás, pero específicamente ¿a qué? Las carillas articulares de las vértebras entre sí. ¿De acuerdo? Esto corresponde a la vértebra que está arriba, porque su masa apoficiaria de esta vértebra está acá, miren. Porque en la columna dorsal baja y en la columna lumbar, las vértebras, digamos, sobre todo en la dorsal baja, son, digamos, en oblicuidad hacia abajo, ¿ya? Y acá en la columna lumbar, en algo se ve oblicuidad hacia abajo, aunque no corresponde la maqueta a, digamos, al nivel de vértebra. Pero igual observen pues, pedículo, pedículo, agujero de conjunción, formado por delante por el cuerpo vertebral, abajo por el cuerpo vertebral que también tiene escotadura el pedículo, miren, ¿ya? Y entre ambos el disco intervertebral. Agujero de conjunción. Por detrás, la articulación entre la carilla articular de la vértebra de abajo y la carilla articular de la vértebra de arriba. El ligamento amarillo que recubre esto. ¿De acuerdo? Y miren el agujero de conjunción. Miren el disco, cómo apunta, como su borde posterior forma pared, digamos, del agujero de conjunción. Si el disco se sale, comprime el elemento que está acá. Si acá comienza a haber un proceso inflamatorio y aparece crecimiento de ese cartílago y de parte de los huesos, con la artrosis va cerrando el agujero de conjunción. Para corregirlo hay que entrar por acá, señores, hay que entrar por acá, entre lámina y lámina, para llegar a sacar al disco intervertebral. No al disco, perdón, me corrijo, al núcleo pulposo que está por salirse o está ya destruido. ¿De acuerdo? Pero también, señores, yo, si tengo un síndrome artrósico, no gano nada sacando el disco. Y lo más probable es que no encuentre un disco húmedo, un disco hidratado. Claro, yo voy a raspar porque, lógicamente, al curetear el disco, tejido va a salir. Pero eso a lo mejor no ha sido la causa. Tengo que evaluar bien al paciente para ver si esta es la causa o la estrechez de esta zona. Si se trata de esta zona, hago lo que se llama la foraminectomía. Corto todo esto para darle espacio al nervio. ¿De acuerdo? ¿Por qué la clínica? ¿Por qué la clínica se va a dar en los miembros? Porque es muy difícil que hayan hernias de este tipo a nivel torácico, y esa es la prueba de que las hernias se dan en las zonas dinámicas, activas. ¿Alguien con la columna torácica hace esto? No, a lo sumo hacemos todo así. El movimiento en la columna lumbar, movimiento en el cuello. Por eso las hernias son lumbares o cervicales.
Si son cervicales, observen acá. Acá tienen ustedes la columna vertebral. Acá tienen ustedes el axis. Acá está el atlas. ¿De acuerdo? Acá está la segunda, axis, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima. Estos discos se pueden salir hacia la zona cervical. Y va a afectar a quién, señores, a los nervios que van a formar el plexo braquial. Pero las hernias, hace un ratito lo hemos dicho, se dan a nivel de donde mayor, digamos, fuerza sostiene el movimiento. Es decir, esto se mueve, esto no se mueve. Entonces, el pivot de movimiento, ¿dónde va a estar? En la unión cérvico-torácica, en las vértebras más bajas de la columna cervical, C5, C6, C7. Y da la casualidad que en C5, C6, C7 están las ramas que forman el plexo braquial. Entonces, el paciente, ¿qué va a tener? Sensación de hormigueos, ¿dónde? En el brazo. ¿Que puede llegar a los dedos? Puede llegar a los dedos. Eso se llaman las parestesias, que es uno de los primeros síntomas que sufre el paciente cuando tiene una estrechez de ese agujero de conjunción. ¿De acuerdo? Pero estamos hablando de las hernias del núcleo pulposo más clásicas, que son las de la columna lumbar. ¿De acuerdo? Ustedes observen aquí, para terminar un poquito con este preparado, miritas con guantes, por favor. Acá, ayúdame. Fíjense. No tengo mi plexo braquial, no lo veo. Baja acá, acá. Acá está, acá ya, acá, ven, ahí tenemos. Acá hay nervios que van a dar origen al plexo braquial, ¿de acuerdo? Entonces, lógicamente, este nervio está siendo alterado a nivel de la columna, el síntoma, o el signo, perdón, se va a dar en el trayecto que le corresponde a ese nervio. ¿Ya? Que va a ser, por ejemplo, en este caso, el nervio mediano. Y no se olviden que el nervio mediano llega a la mano. Y a lo mejor se va a alterar la pinza digital. ¿De acuerdo? Entonces, eso ya ponlo en el banquito ya para ir dando espacio. En el caso de la columna lumbar, observen esta pieza que ya la conocemos, en el cual tenemos el sacro. Es un corte sagital también. En el otro es sagital. Tenemos el sacro. Tenemos el sacro. Tenemos la quinta lumbar, la cuarta, la tercera. ¿De acuerdo? Miren los discos, miren los discos. Y miren, señores, este es el agujero de conjunción. ¿Ya? Hiperreflexia. Hace un rato mencioné que la respuesta de la alteración de un nervio puede ser en más o en menos. Cuando es en más, hablamos de irritación, síndrome de irritación. Cuando es en menos, hablamos de síndrome de compresión. ¿Qué es irritación? ¿Qué es en más? Señores, pues, la sensación de parestesias es una expresión de que algo no está bien en ese nervio sensitivo. O sea, los hormigueos, los adormecimientos, están respondiendo en más. ¿De acuerdo? En el caso del músculo, las contracturas, lo que se llaman calambres, lo que también puede encontrarse cierta hiperreflexia, aumento de, digamos, de la actividad, de la respuesta muscular. Cuando hablamos en menos, ya señores, se perdió la función del nervio. La sensibilidad no funciona. Entonces yo le paso un algodón, ¿sientes? No. Lo pincho, ¿sientes? No. Hablamos de zonas de anestesia, pero correspondientes al territorio de ese nervio afectado.
Cuando hablamos en menos de la función motora, hablamos que la compresión ya alteró el pasaje de la información a nivel de ese sector del nervio. Por lo tanto, hablamos de parálisis. Ese músculo que está inervado por ese nervio no funciona. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos quedamos claros. Observen acá. Esta es la quinta lumbar. Esta es la articulación con la primera vértebra sacra. Y acá tenemos el disco intervertebral. Si yo me meto acá, voy a encontrar que este disco guarda relación con este nervio raquídeo. ¿Se dan cuenta? Más adentrito está guardando relación. ¿Ya? Pero veamos este que es mucho más preciso. Miren, este nervio sale por aquí. Acá tenemos el cuerpo de L4, el cuerpo de L5, y acá está el disco de L4. O sea, el disco se menciona, se le nombra de la vértebra que tiene arriba, como la vértebra que tiene arriba. Entonces observen pues, señores, este nervio está apareciendo por acá. Si se rompe esta estructura del anillo fibroso, esto que es el núcleo pulposo sale por aquí y va a comprimir aquí al nervio. ¿De acuerdo? Acá lo podemos ver también algo mejor. Acá se ve mucho más preciso. Miren el nervio. Pero observen, miren esto ustedes. Ahí está el agujero de conjunción. Acá está el disco. Todo esto es disco. Y para los señores radiólogos, observen este reborde, miren, este reborde. Lógicamente que ese reborde tiene que tener representación en la resonancia. Se ve el reborde. Ese reborde no es hernia, señores. ¿De acuerdo? No es hernia. Es un reborde anatómico. Y cuanto más joven es el paciente, mejor se va a ver este reborde acá. Pero si esto, que es el anillo fibroso, se rompe, este que es el núcleo pulposo, sobresale acá, sale acá y comprime a quién? Al nervio. Comprime al nervio que está formando a quién. A ver, este es L5, L4, este es L3. 5, 4, 3, L3. L3 no participa en la formación del nervio ciático. Por lo tanto, el paciente no va a tener ciática, señores. A lo sumo va a tener pluralgia. Pero las hernias más comunes en la región lumbar son de L4 y de L5. Si compromete L4 o L5 o ambos, a veces hay hernias dobles, L4 participa en la formación del nervio ciático. A ver, chicos. Sí, pues. Porque L4 se va a juntar con L5 y va a dar origen al tronco lumbosacro. Y el tronco lumbosacro va a dar origen. Se cae. Va a dar origen a este nervio, señores, que es el nervio ciático. Estamos viendo la cara posterior del muslo. La cara posterior del muslo, en el cual vemos que el nervio ciático, que ya viene dividido, dicho sea de paso, va a terminar dando esto que se conoce como ciático popliteo externo y este ciático popliteo interno. ¿De acuerdo? En algunos libros está otra nomenclatura, como nervio peroneo y nervio tibial. ¿De acuerdo? Ciático popliteo externo, ciático popliteo interno. Quiere decir que si tenemos acá una alteración y que va a salir para formar acá, no sé si en este episodio tenemos, no hemos disecado acá, para formar al nervio ciático, el dolor, ¿dónde lo va a tener el paciente? En el trayecto del nervio ciático. Y el nervio ciático, señores, ¿dónde se encuentra? ¿Por delante o por detrás? Por detrás, señores. Acá está el nervio ciático. Ya me estoy perdiendo. Ahí está el nervio ciático. Por detrás.
Es decir, que el paciente va a tener dolor en la cara posterior de la región, perdón, en la región glútea y en la cara posterior del muslo, que puede llegar hasta la pierna. ¿De acuerdo? Así como tiene dolor, puede tener anestesias en las zonas del pie, en las zonas de la pierna, configurando un síndrome. Si no hay función, síndrome de compresión. Si la función está alterada, síndrome de irritación. Esto lo aprendí de la escuela formada por el doctor Roca, que hablábamos de síndrome de compresión y síndrome de irritación. ¿Y esto para qué servía? Para tener bien claro qué se opera. El síndrome de compresión se opera, porque la hernia que lo está provocando no va a regresar a su sitio después de un tiempo. ¿De acuerdo? El síndrome de irritación, tratamiento conservador, hasta que llegue un momento que uno toma la decisión. Y esta decisión también está en juego, ¿a qué? Está en concordancia ¿con qué? Con la actividad de la persona que tiene ese cuadro clínico. No es lo mismo un jugador de fútbol, lo que está de moda del fútbol, que una persona que está yendo a la universidad cómodamente y de repente con un partido de fútbol le dolió. Entonces, tratamiento conservador. Hasta que hayan indicadores que nos digan que eso lo va a mejorar con el tratamiento conservador y lo sometemos a una operación en la seguridad que la operación le va a resolver el problema. ¿De acuerdo? Entonces, sigamos con esta pieza. Ya, miren, acá, observen, tenemos, ¿se ve? Si alguien tiene luz. A ver. Levantamos la masa muscular. Levantamos la masa muscular. Observamos acá que se han seccionado las apófisis espinosas. ¿De acuerdo? Las espinosas. Acá están las zonas articulares entre vértebra y vértebra. Acá se va a formar el agujero de conjunción, ahí, como se ha formado acá. Le va a aparecer la tijera en algún momento. Ahí está, miren, el agujero de conjunción. ¿De acuerdo? Y por donde está saliendo esta raíz que hemos visto acá. Si me encuentran mi pinza, me dan un campito acá. Fíjense. Miren, ahí está la raíz. ¿La observan? Ahí está la raíz. Sí se ve. Ahí está la raíz. Miren, que es la misma raíz que tenemos acá. Acá. Saliendo. Aquí emerge de la médula y aparece por acá. ¿De acuerdo? Si yo quiero, gíralo para tu lado. Miren, gíralo un poquito más. ¿Se ve la punta? Ahí está, ¿ven? Miren. Señores, cuando se opera, se entra por acá. Y lo que tenemos que ver por acá es casualmente la raíz para respetarla. ¿Dónde se me quedó la raíz? A ver, acá está. Vamos a usar la de arriba que está más fácil. No, es esta, no es la misma. La raíz para respetarla, la voy a secar un poquito para que ustedes puedan ver. Ahí está la raíz, ¿ven? ¿Se ve bien ahora? ¿La ves? Ahí está la raíz. Entonces yo voy a entrar a sacar el disco que lo tenemos acá. Esto que se ve ahí, de otro color oscuro, esto es el disco. ¿De acuerdo? El disco. Cuando hay una hernia, ese disco se encuentra saliendo. Digamos acá hay un bulto mayor. Entonces entro a operar por mi hemilaminectomía, llego al disco, respeto la raíz de abajo, respeto la raíz de arriba. Acá está la raíz de arriba, miren. ¿Ven? Con mi pinza. La raíz de arriba. Acá hay una grasita que la sacamos para que se vea mejor.
la raíz de arriba, y entro a trabajar en esto que es el disco. ¿Ubicados? Entonces, no tengo por qué abrir el saco dural, que es otro de los grandes problemas de la cirugía de hernias del núcleo pulposo. Definitivamente el cirujano no va a entrar abriendo el saco dural, pero sí puede ser que pase lo siguiente, señores, que en el manipuleo de poder sacar el disco, pinche, lesione, desgarre la dura madre. Entonces, lógicamente, el líquido cefalorraquídeo que está acá va a empezar a escaparse por ese orificio y vamos a tener grandes problemas porque puede generar una fístula del líquido cefalorraquídeo. ¿De acuerdo? Una fístula lumbar. Esta pieza la podemos ya dejar, creo que ha sido bastante ilustrativa. Ya, este es otro detalle que aprovecho. Si la pieza estuviese plastinada, señores, no hubiéramos dado la clase mostrando los elementos, cómo corremos la raíz, cómo separamos el saco. Ojo, la plastinación no es la panacea, es parte más de una forma de enseñar anatomía, pero no es la panacea. ¿De acuerdo? Acá ustedes observen cómo corro el saco, incluso diseco un poquito más y veo bien la raíz. Miren, ahí está la raíz. ¿De acuerdo? Ahí está la raíz. Acá tenemos la otra raíz. ¿Qué pasa? Que los chicos, como tienen tanto que estudiar, no han terminado de limpiar la piecita. Ya, manito. Ya. Ahí está la otra raíz, ¿observan? Señores, el cambio de clima hace que se resfríen o será la mala noche de anoche. Esto se escapó de su sitio. Ahí está, ya volvió a su sitio. ¿De acuerdo? Saco dural abierto, y miren la médula terminando. Acá está. Todo esto es la cola de caballo. Y acá tenemos la médula terminando. ¿De acuerdo? Y esta pieza la podemos sacar para tener espacio. ¿Qué preguntas? Si hay compresión de nivel también, ¿qué es lo que se hace en la cirugía? ¿Qué es lo que más se maneja? A ver, pásame la pieza. En la cirugía de hernia hay que entrar, pues, señores, a sacar esto, que es el disco. Miren el grosor que tiene el disco. ¿Ya? Acá está el disco. Esto es el disco. No quiero perforarlo para no arruinar la pieza, pero esto se entra por acá mismo, por donde estoy yo, y el núcleo pulposo, porque esto se ha roto, sale y se nota que está saliendo el núcleo pulposo. Y lo único que se hace es agarrar una pinza y sacarlo. Yo les puedo contar una anécdota del hospital militar. En el hospital militar siempre hay jerarquías y se protege mucho al comandante. El grado de comandante es un grado muy, muy importante porque es el que tiene comando de una unidad. Es el dueño de todo un cuartel, comando de una unidad. Llegó un comandante X con un cuadro típico de hernia del núcleo pulposo, típico. Yo era nuevo en el hospital militar y lógicamente lo operan los grandes genios que había en el hospital militar. Que los hay, lógicamente. Eran genios. Pero ¿qué sucede? En lugar de entrar en el espacio L5, entraron en L4, creo, o al revés. Lógicamente, si uno mete la cureta, va a perforar el anillo fibroso y si mete la pinza de disco, va a sacar núcleo pulposo. ¿De acuerdo? Claro, porque hay núcleo pulposo, señores. Miren, acá está el núcleo pulposo. ¿Ya? Paciente no quedó bien. Seguía exactamente el mismo dolor y yo opiné de que se había operado en un nivel distinto. Porque si el disco está acá,
y yo opero acá, no resuelvo nada. Lógicamente, oposición, y yo la nuevo, que por aquí, qué sé yo, bla, 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 bla. Finalmente el comandante se asó, yo tenía esa opinión. Se trae a un consultor, el consultor opinó igual que yo, a reoperar al paciente. Lo normal es que lo reopere quien operó, para que corrija el tema. Pero el comandante dijo, no, quería que yo lo opere. Y yo me moría de miedo, lógicamente. Me moría de miedo, señor, es normal que podamos... Pero vino la orden del comando que yo lo opere. Y bueno, entré a operarlo. Entré a operar solo. Y tuve la suerte que ni bien separé el saco, ahí nomás vi a la hernia instruida, temblando, tenía miedo yo, sobre todo en un medio castrense, metí la pinza, agarré el núcleo pulposo, lo saqué, clean caja. La operación no duró más de 10-15 minutos porque ya estaba la herida operatoria, pero ya estaba el campo abierto, estaba el camino hecho, y cerré con miedo y a rezar. Y lógicamente, si uno saca el elemento que está perturbando al nervio, ya no hay quien perturbe al nervio, los síntomas regresan, digamos, se retrotrae los síntomas, se vuelve el estado anterior. Gran éxito en la operación, que por aquí, bla, bla, el comandante, y a los 3-4 días se le da de alta, y a la semana siguiente, en una reunión social como la de anoche, me lo encuentro al comandante bailando, estaba en un postoperatorio recién, me decía, doctor, mire cómo me ha dejado, cómo puedo bailar. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir, señores? De cuando se opera columna, hay que tener la precisión de llegar al sitio que es el afectado. Y es difícil porque uno entra a operar acá y a lo mejor la hernia está acá y no hay cómo corregir, a no ser que se amplíe la incisión y bajar. ¿De acuerdo? Ya, ahora la puede llevar. ¿Qué síntomas hay cuando se derrama el líquido cefalorraquídeo? Bueno, primero, el elemento que observamos es que el líquido cefalorraquídeo está fuera de su sitio, es decir, o sale por la herida, ¿me estás viendo? Sí. O sale por la herida, o queda contenido en una zona como una especie de bolsa. Síntoma, el paciente no puede sentir nada, pero a veces tiene dolor de cabeza porque le baja la presión intracraneana. ¿De acuerdo? ¿Dónde sea para un... ¿Dónde se hace acceso para un neuro? Toda la cirugía de columna que tenga que ver con la zona posterior de la médula o del conducto raquídeo. A ver, acá puede ser. Acá. Sí, acá. Toda la cirugía de columna que tenga que ver con esta zona, el acceso es posterior. ¿De acuerdo? En algunos casos el acceso es anterior, pero vayan pensando lo siguiente. Muy difícil el acceso anterior. Porque miren, tienen el cuerpo vertebral, no van a llegar nunca. Si tienen un neurinoma, por lo tanto el acceso va a ser siempre posterior. Y cuando operamos, ya que tengo la pieza acá, cuando operamos y estamos tratando de sacar el disco, miren con quién me puedo encontrar si me paso de largo. Tratando de sacar el disco, con la aorta, señores. Acá tenemos la aorta dividiéndose, ¿de acuerdo? Este es asa intestinal. Estamos viendo la columna desde abajo. Por lo tanto, acá que se ha dividido, este es L4. La vemos de arriba. ¿De acuerdo? Miren, acá está la aorta que hemos visto hace un rato. Lo que no veo es la cava. Se formará un poquito. Ya. ¿De acuerdo? Esta es la aorta. Yo sí tengo conocimiento de un caso, porque para operar el disco, hagan de cuenta que este es el disco, uno entra por el rodete lateral, no se puede entrar por acá porque la médula no lo permite, entra lateral y comienza a curetear al disco, y a sacar al disco con una cureta, y de repente a veces se va de largo
y miren la relación con la aorta. Yo conozco un caso que falleció lamentablemente por un piquete que se hizo en la aorta. ¿Ya? Sigamos. Veamos en esta pieza. Estamos hablando de esto. Señores, si se afecta el E4 o el E5, el dolor va a llegar hasta la zona de la pantorrilla. Incluso a lo del pie, que creo que ya lo hemos dicho. Ciático popliteo externo, ciático popliteo interno. Este es el nervio safeno. ¿Ya? ¿Qué otra pregunta? No. El núcleo pulposo, una vez extraído, no se regenera. Se fibrosa y la cicatriz va a hacer que los dos cuerpos, incluso a veces disminuye la luz que había a nivel de ese disco y se fusionan los dos cuerpos vertebrales. ¿De acuerdo? Ahora hay técnicas en la actualidad que le colocan un cojinete de platino, de titanio, y que actúa como un pequeño amortiguador. ¿De acuerdo? Veamos esta pieza. Acá tienen ustedes la característica del disco. Miren, el anillo fibroso, el núcleo pulposo. Este núcleo pulposo es el que se va a obstruir, se mete hacia allá. Miren, cómo se puede disecar todo esto. Y aparece aquí. Aparece en esto, señores. Miren, yo levanto acá un poquito, diseco un poquito acá y me voy a encontrar ¿con qué? Con el pedículo. Y acá está el nervio raquídeo. ¿Ven? Acá está el nervio raquídeo. Lo estoy limpiando un poquito para que se vea mejor. Ya, no despego más porque me puedo quedar con el nervio. Pero observen a dónde va. Miren, por debajo del músculo psoas. Por debajo del músculo psoas quiere decir que esto está formando parte del plexo lumbar. ¿De acuerdo? Parte del plexo lumbar. Y estamos a nivel de L3. Porque este es L4, este es L5. ¿Por qué sé que es L4? Porque en L4 se bifurca la aorta. Esta es la aorta bifurcándose a nivel de L4. ¿De acuerdo? Acá está L5. Observen el disco como es, miren. ¿Ya? Y acá tenemos el otro disco de L3. Plexo lumbar en el interior ¿de quién? Del músculo psoas, porque este es el psoas. Ahí se forma el plexo lumbar que da origen al crural y a la obtura dor. ¿De acuerdo? Entonces, acá miren, del otro lado, observen cómo desfila, cómo pasa por un desfiladero. Tiene una piecita, madre, así. Cómo pasa por un desfiladero. Ya. El nervio raquídeo. Desfiladero formado aquí abajo por el pedículo. Acá está el pedículo. Acá está el disco, señores. ¿De acuerdo? El disco. Y ahí está. Se sale el disco, va a comprimir al nervio en este lugar. Acá está la rama posterior. Ahí comprima el nervio. Entonces, ¿qué nervio es este? Este nervio corresponde a L. ¿Dónde está la bifurcación? Ya. Este corresponde a L3. A L3. No va a formar parte del nervio ciático. Nervio ciático, plexo sacro. Más dos ramas lumbares, L4 y L5, que forman el tronco lumbo sacro. ¿De acuerdo? Pero sí sirve para ver bien
cómo está formado el agujero de conjunción. Acá está la caría articular, acá está la otra caría articular, aquí. Acá está el disco, la vértebra arriba, la vértebra abajo, disco. Ahí está saliendo, ¿de acuerdo? Pásame el piso. Acá. Miren, en un corte transversal, ven el cuerpo vertebral, ven las articulaciones, estamos hablando de nivel lumbar, hemos dicho que estamos en L4, ¿de acuerdo? Miren, el cuerpo vertebral, entro un poquito acá, entro un poquito acá, entro un poquito más por acá, y ya tengo el nervio raquídeo. Observen el nervio raquídeo, cómo se va a encontrar entre esto que es cuerpo, esto que es el conjunto de la articulación entre las carillas articulares. Miren, acá está la articulación, ¿de acuerdo? Y lo que está por debajo. Miren que yo no puedo pasar y hasta suena porque es hueso, ¿ven? Hasta suena porque es hueso. Ahí está, miren. El pedículo. El pedículo de la vértebra de arriba. Ya, después se limpia mejor. Ya, ahí, y este es el nervio raquídeo. No se me vayan a enfermar mañana las pesas normales. Ya, ahí está el nervio, ¿ven? En el agujero de conjunción. Entonces, para operar, yo entro por acá, señores. Acá está la lámina. Esto es parte del ligamento amarillo. Entro por aquí y me voy a encontrar a la hernia, por supuesto, a nivel del disco. Acá el corte no ha pasado a nivel del disco. Yo tengo ahí otra pieza para que se vea con el disco. Ya, pásame esta. Veamos una pieza con disco. Acá tienen, miren. A ver. Disco intervertebral, el rodete, el núcleo pulposo. Esto, disco. Y observen acá. Observen aquí cómo estamos dibujando. Dibujando, le digo yo, cuando disecamos específicamente el elemento. Aunque ahora algunos le llaman clinación, creo. Crinación. Clinación. Nombre raro, difícil, rimbombante, suena bonito. Pero es disección, pues. Ah, tengo cámara nueva, por si acaso. Esperemos que la transmisión sea mejor. Se han quedado toda la noche practicando con la cámara nueva. Ahí está, miren, miren, señores, cómo tenemos el disco. Ayúdame. El disco, acá, ¿ven? Acá está el rodete y la raíz nerviosa. El nervio, mejor dicho, el nervio raquídeo. ¿Lo ven? Miren el espacio que tiene. Prácticamente el sitio es exacto, es preciso. Entre la pared anterior que forma el disco y la pared posterior que está formada por las carillas articulares.
¿Ven? Entonces ya no se pueden equivocar ahora anatómicamente en esta relación. Disco intervertebral, masa apofisiaria, conducto raquídeo. Acá tengo la dura madre, formando el saco dural, las raíces de la cola de caballo que se están desapareciendo. Se están cayendo, porque han quedado en el aire. Las raíces de la cola de caballo. Lateralmente, agujero de conjunción. Emergencia del nervio raquídeo por el agujero de conjunción. Si yo me meto acá, voy a llegar, vamos a ver el otro lado, voy a llegar, ¿a dónde? No, todo el agujero de conjunción está abierto, mire, acá está, mire. Cuerpo vertebral, masa apofisiaria, y ahí está la raíz que estábamos disecando hace un momento. Ahí está la raíz. Esto tiene que estar adentro. ¿Qué preguntas hay? No descuide la cámara. ¿Existe alguna forma de proteger la aorta durante la...? No. La única forma de proteger la aorta durante el curetaje es no meterse muy adentro. Tener claramente en la mente la distancia que tienen ustedes desde su zona de superficie del acto operatorio a la profundidad donde va a estar la aorta. Y eso es lo que tienen que tener los cirujanos, señores, esa proporción de distancias. Yo conozco el caso de varios neurocirujanos que en lugar de colocar un catéter aquícito nomás, como digo yo, para el cuerno frontal, esos sí son buenos de verdad, para el cuerno frontal, resulta que meten el catéter porque es largo y el catéter aparece ahí al lado de mi colita. Ya creo que lo expliqué la otra vez. Y todavía sigo operando, y siguen haciendo lo mismo. Entonces tiene que tener una proporción, una lógica de distancia. Y para eso la anatomía, para eso es ver más o menos y saber, señores, que si yo introduciendo mi cureta ahí nomás estoy cureteando, vamos al disco mejor, estoy cureteando al disco, no tengo por qué meter la cureta a esa distancia. Así de simple. Se entiende que si tengo un arco en C, me voy a ayudar mucho mejor y voy a tener mayor protección para mi paciente. ¿De acuerdo? La otra pregunta, si las piezas son reales. Sí, señores, son reales, absolutamente reales. El único que no es real es esto que me lo obsequiaron. Todos los demás son reales y preparados con la ayuda de los chicos. Digo chicos porque todavía son estudiantes, aunque ya hay algunos que están próximos a recibirse. ¿Ya? Que se debe corregir la columna únicamente, se corrige la diferencia, ya. Hace un rato lo mencioné, señores. Si yo tengo una pierna más larga que la otra, cuando camine, se entiende pues que la más larga llega primero al piso y que voy a tener un desbalance en mi cadera. ¿De acuerdo? Un desbalance. Y ese desbalance se va a tener que compensar para tener una línea de verticalidad con la cabeza. Por lo tanto, un grupo muscular trabaja más que el otro grupo. Eso no necesariamente ocasiona hernia, pero puede ser una de las causas, pero no la más importante. Ocasiona dolor, ocasiona una escoliosis compensatoria. Se puede corregir nivelando con un taconcito la diferencia de distancia. Hasta 5 milímetros el mismo organismo lo compensa, pero cuando ya pasan de 1 centímetro ya hay que ayudarlo con unas plantillas para elevar. ¿De acuerdo? Esto ya vimos. Esto ya no. Y digo que las piezas son reales y hay una pequeña diferencia. Esta pieza está glicerinada con técnica Laskowski, por eso conserva el color todavía. Y tenemos que hacer el mantenimiento para que no se oxide. Esta pieza es de formol,
pero que está en un proceso de alcohol isopropílico, porque pensamos plastinarla. ¿De acuerdo? Y la otra pieza del cadáver que presentamos, a ver, tráelo. Mire, ya, fíjense, esta pieza es con formol exclusivamente. Y observen ustedes el cambio de color. Miren, cambio de color y miren con esto. Cambio de color, ¿ven? Ya, gracias. Esto vamos a ver qué hay. Esto es ya la parte del sacro final. Acá, miren. No se olviden de que, Daniel, tú, no te olvides que eres el más viejo acá, de que esto está por aquí, hay que ver cómo va. ¿Ya? ¿Ven? Y acá está. Y es un rompecabezas, señores, tienen ustedes que acomodar. Miren, cuerpo vertebral. Definitivamente cuerpo vertebral, me imagino que es el E5. No, acá está. No, a ver. Estamos por debajo del E4, ya se bifurcó la aorta. ¿De acuerdo? O sea que estamos a nivel del E5. Y observen acá. Este es el nervio raquídeo. ¿De acuerdo? Este es el nervio raquídeo. Acá está en el agujero de conjunción. ¿De acuerdo? Y van a ver todos ustedes acá ese desfiladero. Acá está el pedículo, miren. Ahí está el pedículo. ¿Qué pasa? Que hay grasita. ¿Ven? Ahí está el pedículo. Están montando al pedículo. ¿Ya? La raíz. Y miren qué estrecho el desfiladero, señores. Cuerpo vertebral. Miren las carillas articulares. Las carillas articulares. Región lumbar. Las carillas articulares semicilíndricas. Forman las articulaciones de tipo trocoide. Para movimiento de pistón nomás. El pedículo, abajo. Se entiende que hay pedículo arriba. Y más arribita hay disco. Disco. ¿De acuerdo? Y algo más. Fíjense, el ligamento amarillo. Ligamento amarillo. Señores, entonces, si aquí comienza a crecer elementos como picos del loro, como elementos que se aumentan, digamos, el volumen óseo el cartílago comienza a osificarse, va a producir mayor estrechez a esto. El ligamento amarillo también se puede hipertrofiar y todo va a contribuir a ser un síndrome de canal estrecho, pero no es canal estrecho realmente en esto que va a ser la zona del conducto raquídeo, sino por lo general el canal estrecho se da acá, en esta parte lateral, cerrando el foramen, o también conocido como agujero de conjunción. Por eso en la cirugía, hay cambio de cámara porque están acalambrados ya. ¿Ya? Por eso, disculpen, voy a secar con esto, ¿ya? Pues nos hemos olvidado traer papel toalla. Miren, entonces, acá hay excrescencias del tejido óseo o del cartílago cartilaginoso y estrecha esta zona. Entonces el cirujano tiene que entrar y comer todo esto para darle más libertad al nervio raquídeo. ¿Ah? ¿Ya son más de las 11? Un minuto más. ¿Que quieren seguir festejando? ¿Ven? Ahí está. Entonces el cirujano entra por una hemilaminectomía y comienza a curetear todo esto o a comer, a drilar todo esto para darle espacio al nervio raquídeo que está saliendo por el agujero de conjunción. Veamos otras piecitas más.
Acá igual, este ya la vimos. Ya la vimos. Sí, ya la vimos. Algunos detalles. Está de moda la cirugía de fijación de columna. Señores, los tornillos, no como a veces veo, deben entrar, no aquí, por acá deben entrar, señores. Los transpediculados, por algo se llama transpediculados. Deben entrar por acá. No, los meten por acá y aparecen por aquí. No están fijando nada, señores. ¿De acuerdo? Entrar por acá. Este es el puente óseo que hay entre el cuerpo vertebral y la masa apofisiaria. Acá tenemos las raíces nerviosas, el ligamento amarillo, la articulación entre la caída articular de la vértebra que está arriba y la que está abajo, ¿de acuerdo? Esto corresponde a la apófisis espinosa. Y acá tenían las láminas y que están acá, lo que vemos prácticamente es el ligamento amarillo, ¿de acuerdo? Veamos del otro lado. Igual, miren el pedículo. Y acá, perdón, esta es la lámina, acá está el pedículo. Ahí está el pedículo. Acá está el pedículo y acá está la lámina. Esta es la lámina. Observan la lámina, la apófisis espinosa. ¿De acuerdo? ¿Qué otra pieza hay por ahí? Esta. Ya para terminar, muchachos. Sé que están cansados. Acá se ve mucho mejor. Una secadita para que nos refleje. Se ha chanfleado el corte, porque ha agarrado algo de disco, algo de cuerpo. Pero observen, pues, por lo menos nos permite observar algunos detalles. Carilla articular, lámina, ligamento amarillo, saco dural con las raíces de la cola de caballo. ¿De acuerdo? Entonces, si yo me meto acá, aquí voy a llegar al agujero de conjunción. Y este es el nervio raquídeo. Acá hay un nervio raquídeo saliendo y se está introduciendo ¿dónde? Por debajo, se está introduciendo dentro del psoas. Este es el psoas, señores. Columna vertebral al lado, columna lumbar al lado, psoas. ¿De acuerdo? Y ahí tienen ustedes cómo se introduce aquí para dar origen al plexo lumbar. Ahí está. Miren. Pero otro detalle que acabo de darme cuenta, miren cómo el disco, el núcleo pulposo, es blando, ¿ven? Blando. ¿Ok? De este lado, pedículo. Y acá también tenemos pedículo. El tornillo tiene que, mire qué ancho el pedículo, tiene que entrar así, señores. Así para poder fijar. ¿De acuerdo? Bueno, hay algunas preguntas. ¿No hay más? ¿Qué hora es? 11:30. Ha pasado el tiempo y no me he dado cuenta porque hemos empezado a las 10. Se emocionamos. 10 y unos minutos más. Lo importante es tener el conocimiento anatómico en lo que vamos a hacer para no cometer errores. Vuelvo a repetir, yo tengo que tener en mi cabeza tridimensionalmente la imagen de cómo es el cadáver. Eso lo traslado a mi paciente y lógicamente si la anatomía yo he ingresado hasta acá nomás, señores, eso tengo que calcularlo. Mi paciente es más obeso, por supuesto, entonces va a ingresar más gordo. Es más delgado, menos va a ingresar. Pero si yo comienzo a operar alegremente, porque ya pues opero y porque tengo licencia para operar, y comienzo a curetear, puedo incurrir en errores. Cuando se opera L5, se puede picar un ilíaca. Se pican las ilíacas a veces. Cuando se opera L4 o L3, se puede picar a la propia aorta. O del otro lado, a la vena cava. A ver,
momentito. Sí, no encuentro la vena cava. Tendría que revisarla bien. Esta puede ser. Sí, esta es la cava. ¿Ya? Sí, ahí está dando una de las ilíacas. ¿Ya? Bueno, muchas gracias a los chicos, a los de la DINER, Telesur, Villarreal. Estamos prácticamente haciendo un equipo multiuniversitario que es importante para podernos integrar desde el punto de vista científico. Estoy esperando mi guardapolvo. De pronto. Ah, ya, porque me lo he puesto hoy para recordar que fue hace 3 años más o menos que me lo obsequiaron el grupo de esa época, el taller. Pero ya hay que renovarlo, así que estoy esperando. Es una broma. Hasta el domingo que viene. Chao, gracias. Hasta luego.